La semana pasada estábamos hablando ¿ah? De Éxodo. ¿Y cuál era el tema? El perfume. Ajá, el perfume. Muy bien. Y de los sentidos, ¿cuál es el sentido que más agudo? El olfato. Eso estaba comprobado científicamente, que es el olfato. Y vimos a través de la lectura en Éxodo cómo el Señor nos hablaba antes de que estas empresas de perfume pues utilizaran estos conocimientos en relación a cómo llegar a la población, de esta mercadotecnia que hay para ellos, pues ya el Señor había hablado, ya el Señor lo había dicho, ya el Señor pues por eso pues nos dice las cosas y lo que debemos nosotros decir: Señor, tú sabes más que yo, bueno, hágase tu bendita voluntad, vamos a hacer como tú dices, porque si es así, tú lo dices, es así. Y el Señor no le dio detalles allí al pueblo de por qué tenían que hacer las cosas. Es que el perfume, usted sabe que entonces hace esto en ustedes. No, hagan esto y ya, hasta allí. Pero tras de esa ordenanza estaba ese conocimiento allí, ese conocimiento. Así que vimos entonces pues como también en otro sentido hablamos de la gente que es especialista en la cocina, pues como si le usaban los colores en la comida o usan los colores en la comida por la percepción, por la vista, y cómo se come con los ojos. Eso yo lo viví también en un lugar donde trabajé también. También hablamos de empresas cómo usaban también eslogan que llevaban a eso también, y hablamos de perfume, hablamos de limpieza, como ejemplo Mistolín, y esa es una serie de empresas que utilizaban lo mismo también. Eso lo vimos la semana pasada. Y nos quedamos en Éxodo 30, nos quedamos del 22 al 25, como parte del repaso. También dijimos, y voy a leerlo: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de cada 500 según el ciclo del santuario, y del aceite de oliva un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción superior, ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Vimos también acá, y hicimos referencia de esas especies finas que el Señor usaba, no cualquier cosa. Dice especia fina de mirra excelente, ¿ok? Hablamos pues también de que el Señor tenía, no era cualquier peso que tenía que medir las cosas, sino era el peso del santuario, no otro. El peso que era usado para las cosas del Señor era el peso que tenían que usar para pesar estas mirras, estas especies finas, ¿no? Y hablamos también de la balanza en algunas otras áreas de nuestra vida también, inclusive en la referente relacionado con la justicia del Señor, que tiene una medida exacta, un tiempo exacto para las cosas. Así pues, seguimos hoy. Voy a leer solamente del 26 al 30 y arrancamos. Y se sigue: con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Vamos a leer 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y lo consagrarás para que sean mis sacerdotes. Mis sacerdotes. Así que bueno, un perfume para consagrar. Vemos en estos versículos de 26 a 29. Consagrar todo lo que estaba allí, todo lo que sea para el uso del Señor era consagrado a través de este perfume, de este ungüento que estaba allí. Y eso tiene un fin que vamos a ir viendo. Así que bueno, el tabernáculo, el arca, la mesa, todo eso estaba allí. Y dice: serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos, todo, y eso anótelo allí o téngalo en su mente, porque vamos a ver más adelante. Todo lo que tocare en ellos será santificado.
Todas las cosas que es usada para el Señor, todo debe ser tratarse con respeto, tratarse con reverencia, no perder el norte a quien servimos. La lacto que nosotros tenemos acá es usado para las cosas del Señor, es apartado para las cosas del Señor. El micrófono, lo que aquí toda esta parte de acá es usada para, cuando digo que allá abajo no se use, pero aquí específicamente se usa para el culto del Señor, apartado, y no debe ser usado para ninguna otra cosa, porque es apartado para Él. Y en eso nosotros demostramos también esa reverencia, ese respeto, porque cuando comenzamos a quitar los lineamientos, y eso es, anote lo que es así, en cualquier parte, en cualquier área de la iglesia, comenzamos a quitar los lineamientos y bueno, eso se va extendiendo y extendiendo y se pierde el norte, se pierde el fin de por qué de las cosas. Un significado tenía esto, un llamado al respeto, un llamado a la adoración. Y eso debemos también tenerlo en cuenta, mi hermano, que cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, cuando subimos, debemos subir con reverencia también, porque invocamos el nombre del Señor. La presencia del Señor está en medio nuestro y eso debemos creerlo, porque Él habita en medio de su pueblo, eso lo dice la misma palabra, eso no es invento porque queremos creer, eso lo dice la misma palabra. Y oramos. Y el culto es para el Señor, el culto no es para nosotros. El culto no es para cantar, el culto no es para que me vengan a enseñar, el culto es lo que el pueblo le viene a dar al Señor. Ahora, el cómo se lo doy al Señor, estoy llamado a dárselo con respeto, con reverencia, en santidad. El propósito de esto, vámonos a Levítico 18 al 10:11. Cómo el Señor mandaba las cosas. Y esto es otra área, pero muy relacionada también con Aarón y sus hijos, que eran a los que estaban santificando, iban a santificar en Éxodo 30, pero aquí en Levítico lo vemos también, para qué eran esos estatutos y lo que el Señor mandaba. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. O sea, cuidado, con respeto, para que no muráis de cualquier cosa. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. O sea, esto no cambia, es algo que se mantiene. Y dice el fin, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Entre lo santo y lo profano, para poder discernir sobre eso, y entre lo inmundo y lo limpio. Y dice después, una vez que se puedan primeramente ellos discernir sobre una cosa y la otra, y para eso por supuesto hace falta el conocimiento. Para nosotros poder discernir sobre si algo es bueno o es malo, yo debo tener conocimiento sobre eso. Si no, ¿cómo lo hago? Así que cuando ya tengas el conocimiento, ese conocimiento también que tú tengas, va a ser para qué, dice el versículo 11, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová le ha dicho por medio de Moisés. Pero primero tú tienes que discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo y lo que es profano, lo que es puro y lo que es inmundo. Y estamos llamados nosotros como pueblo del Señor también a saber discernir entre una cosa y la otra. El conocimiento tiene que estar presente. Y por supuesto, aparte de discernir, aparte del conocimiento, la obediencia. Porque ¿de qué sirve que yo conozca, sé por qué, pero no lo hago? Igualito, peor todavía. Porque al tener conocimiento estoy profanando, por tener conocimiento estoy en lo inmundo, es peor todavía. Y dice, para que estés capacitado entonces y tengas esa autoridad, porque ¿a dónde vamos?
a enseñar a otros. ¿Cómo podemos enseñar nosotros de Cristo? ¿Cómo podemos nosotros enseñar de obediencia del Señor? ¿Cómo nosotros podemos enseñar cualquier área que tenga que ver o que nos muestre la palabra del Señor si nosotros mismos no obedecemos? Así que por ello no entender lo que era lo santo, lo que era lo profano, lo que era lo inmundo y lo limpio, eso por la dureza del corazón, por no entender ninguna de estas cosas, no valorar lo que estaba en medio del pueblo, esas ceremonias, lo que hacían eran sin sentido. Comenzaron a hacer las cosas después sin ningún propósito, porque cuando nosotros hacemos las cosas sin un sentido, se pierde ese propósito, no hay un propósito verdadero. Y entonces puede llegar que asistimos a la iglesia, sí, pero y estamos y asistimos y no fallamos y bueno, y no me pierdo una. Pero aún así no carecemos de propósito. El por qué lo hago, el discernir. En Ezequiel 22:26, fíjense como, y esto lo como se iban degradando. Esto lo vemos en la palabra del Señor y estoy seguro que todos ustedes lo conocen. En Ezequiel 22:26 nos dice, sus sacerdotes, fíjense, los sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. ¿Por qué? Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron, no pudieron discernir entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Violaron la ley, contaminaron los santuarios a raíz de ¿qué? De no hacer diferencia entre una cosa, venga como venga, igualito pasa, igualito. Aceptamos todas las cosas, aceptamos todo lo que viene. Mire, yo le voy a decir una cosa, una de las razones por las cuales la iglesia cristiana hoy en día, entre comillas, esas megas iglesias están contaminadas también, es porque aceptan todo también dentro de la iglesia para que la gente no se le vaya. Y le hablan cosas muy bonitas y muy lindas. No le hablan del pecado, no le hablan de todas estas cosas que a la gente no le gusta, que le pongan la herida le pongan la mano en la herida, el dedito en la herida, ni le recuerden esas cosas, sino lo que quieren es salir flotando en el aire, entre comillas también, con cosas que le adornan y le dicen, pero que al final lo que le están vendiendo son cosas que están profanando, violaron, contaminaron. No hacer diferencia. Y hay que marcar la diferencia entre una cosa y la otra. Hay que marcar lineamientos. Hay que marcar lineamientos en el hogar. Hay que marcar lineamientos en la iglesia. Donde usted quiera, donde usted vaya, en los trabajos, le marcan los lineamientos. Aún más en las cosas del Señor, que es tan delicado, porque el Señor no mandó hacer un perfume igual. Y vamos a ver, fíjense que yo no sabía discernir entre una cosa y la otra. Y entonces Mateo 23, 16, 23, 19, el Señor le dice, Mateo 23, 16 al 23, 19, mire donde hemos saltado del Antiguo, nos vamos al Nuevo Testamento con el Señor. Mire cuántos años han pasado uno al lado del otro. Y mire cómo la actitud se mantiene. Y entonces, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Imagínense el templo. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Por lo que acabamos de leer, ¿se acuerdan lo que es consagrado al Señor? Todo lo que tocar es consagrado a lo demás. No es que el oro consagraba al templo, sino que el templo en tal caso consagraba al oro. ¿Ok? Entonces, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? También decir, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y ya vemos cómo en Éxodo, que estamos leyendo ahorita, y el Señor había dicho que santificaran todo ello con el perfume, y todo lo que tocara a ellos iba a ser santificado. Pero aquí ellos le cambiaron el orden.
Porque para ellos no había diferencia, para ellos más importante el oro que el templo, lo material que el templo. ¿Qué es más importante para nosotros que el Señor? ¿Qué es el oro? En diferentes formas, el empleo, nuestra economía, nuestra cuenta bancaria, nuestras posesiones, el tiempo que podamos tener para eso. ¿Qué es más importante? Ellos llegaron a un punto que aún advertidos no sabían diferenciar porque tenían un corazón muy endurecido también. Nosotros tenemos que saber diferenciar, llamar por su nombre las cosas como son y obrar, actuar. Saber lo que es santo y lo que es profano. Señor, lo profano está más delante de ti, lo santo es lo que tú quieres de mi vida. Actuar. Y es un mandato, Levítico 20:26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Para que seáis míos. No es cualquier cosa lo que el Señor hace por nosotros también. A estas, no sé ni cómo llamarnos a la humanidad delante del Señor. Yo creo que cucaracha es un término que ni siquiera puede describir la grandeza del Señor con lo que es el hombre delante del Señor. No podemos, sin embargo, el Señor puso su mirada en nosotros. Nos amó, nos limpió, nos salvó. Nos tiene reservado un lugar, pero lo que nos pide es, pues, yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos y que debemos serle santos. Ahora, bueno, eso es en Levítico, no, primera de Pedro 1:14 al 1:16, también me sigue diciendo la palabra del Señor, lo siguiente, ahí mismo, por el mismo libro, habéis pues de serme santo, pero 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, la falta de conocimiento. Por eso que me dice discernir en Éxodo. Aquí me habla de una falta de conocimiento, que actuábamos como actuábamos antes de conocer al Señor, porque no teníamos el conocimiento. No conforme a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir, porque no se es santo un 90%. Bueno, yo tengo aquí un instrumento que mide la santidad y me lo pongo así como que estuviera un termómetro. Ah, bueno, tengo un 90% de santidad, con eso está chévere, porque es más del 50%. El Señor no quiere un 90%, un 99% de santidad, me lo pongo, uy, estoy volando de las nubes. No, el Señor quiere 100%, o sé santo o no sé santo. O andamos en santidad o no andamos en santidad. No existe término medio. Y dice, en toda vuestra manera de vivir, cómo estamos viviendo, cómo nos estamos desenvolviendo. Estamos dejando que sea la presencia del Señor que fluya en toda nuestra manera de vivir. Porque si es en mi fuerza, si es el Jaime, créanlo que yo voy a meter la pata. No voy a lograr el 100%. Pero vivir en Cristo y para Cristo es lo que me puede ayudar a llegar a esa meta. No hay otra forma. Es depender de Él. No hay otra manera. Y dicen entonces, 1 Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, y nos lo recuerda nuevamente las Escrituras. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa santidad? Pensamos en Él. Señor, estoy en ese camino de santidad verdaderamente. Estoy obrando, a veces se me van los tapones. Perdóname.
ayúdame, voy a tratar de no hacerlo otra vez, voy a tratar de seguir adelante, voy a tratar de caminar contigo, a lo mejor tropezando, pero hoy voy, tengo el propósito, Malo es cuando no tengo el propósito. Bueno, todavía me quedan unos años más de vida, más adelante. Tener el propósito, sacerdotes del Señor. En Éxodo 30:30. Dice la palabra: ungirás también a Aarón y a sus hijos y lo consagrarás para que sean mis sacerdotes. Una exclusividad, un privilegio para nosotros. Si representaba echarle también lo que ese mismo perfume, ese mismo ungüento a ellos que le habían echado a las otras cosas, era no solamente esa exclusividad, sino que el pueblo también, al igual que ellos mismos, distinguir entre ese olor, quién eran ellos, a quién estaban sirviendo, para qué estaban sirviendo, todo aquello, consagración, el papel que tenía el sacerdote. Acuérdense que el sentido del olfato, allí vemos, y nos dice hoy en día, como vimos la semana pasada, nos ayuda a fijar cosas, a recordarlas, más que cualquier otro sentido, inclusive el de la vista. Más que cualquier otro sentido. Así que imagínense cuando el sacerdote, cuando Aarón iba y estaba por allí y olía a ese perfume, el pueblo lo que iba a recordar era santidad, consagración. El pueblo lo que iba a recordar el papel también de Aarón, porque ellos tenían que interceder por el pueblo, por sus pecados. El pueblo veía ahí un intermediario. Y al mismo Aarón también le ayudaba a entender que estaba consagrado para el Señor. Consagrado. Y para recordarlo el perfume, vámonos a algo que vimos la semana pasada. Se lo voy a leer. En relación a estas empresas de cosméticos, pudiéramos decir, de perfume. No estamos hablando de cualquier perfume, de Chanel, de esta gente. Estoy hablando de Pachurí y de todos estos perfumes. De lo que ellos decían, de lo que ellos dicen en relación y el por qué, y estas investigaciones, y que son tan ciertas, y que la misma palabra por eso que no lo dice. Elaborar perfume es considerado un arte que combina la creatividad, la memoria olfativa y la sensibilidad técnica del perfumista, conocido como nariz, para componer fragancias que evocan emociones, recuerdos y sensaciones, actuando como una obra de arte invisible. Que es lo que esto le dicen también el marketing olfativo. Esta técnica utiliza el poder de los olores para que las marcas creen experiencias únicas, fijando la memoria del cliente a través de un aroma específico e inclusive en el establecimiento. Qué cosa, ¿no? Y entonces nos hablan de la psicología de perfume, de la memoria olfativa, que dice que es como un ancla emocional, queda anclado. Entonces tú puedes oler el perfume y de repente, según la situación que te recuerda, te puede traer un bienestar, tranquilidad, paz, gozo, a lo mejor alegría, pero te puede traer por otro lado tristeza también. Depende del recuerdo, depende de lo que te recuerde. En este caso ya vemos cuál es el fin y qué quería el Señor, que el pueblo recordara por las generaciones, que quedara anclada y más que la mente el mismo espíritu, consagrados al Señor. Así que decía por allí uno de los que sabe muchísimo, que ya murió, no voy a mencionarlo, en estas áreas del modelaje y todas estas cosas, inclusive el perfume, decía lo siguiente: un perfume es más que un extracto, es una presencia.
Y otra también de esta alta gente de la fragancia decía, la fragancia no mienten, dicen lo que eres sin hablar. Y el Señor no lo había dicho, no lo había comentado en la palabra. Y el fin, consagrarás para que sean mis sacerdotes, mis sacerdotes. Nos debe llevar entonces a considerar lo que somos y dedicarnos a servir al Señor con todo nuestro corazón. Les pregunto, ¿somos siervos del Señor? ¿Somos hijos del Padre? ¿Hay sacerdotes aquí? Hay 3 nada más. ¿Hay sacerdotes aquí? Mi hermano, somos sacerdotes, el que no lo sabe, somos sacerdotes del Señor. No el sacerdote que tiene su bichita blanca acá, no estamos hablando de esos sacerdotes. Estamos hablando de sacerdotes por el Señor, por el Señor. Y fuimos hechos sacerdotes cuando Cristo nos limpió, nos hizo suyos. Somos sacerdotes del Señor. Primera de Pedro 2.4, vamos a 2.4, 2.5 y después 9 y 10. Sacerdotes. ¿Ya? Dice, acercándonos a Él, piedra viva. ¿Quién está hablando? De Cristo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero ya abajo, o sea que yo también como sacerdote santo que aparece allí, debo ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cuáles son esos sacrificios? ¿Cuál era el papel del sacerdote? Interceder por los pecadores, por los que estaban ofreciendo sacrificio. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que también nosotros tenemos que poner la mirada en aquellos que no han conocido al Señor e interceder por ellos, llevarlos a los pies también de Cristo. Y dicen el 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, y repita acá, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla de su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y me dice que como sacerdocio santo debo anunciar las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz. Ese es tu papel, ese es mi papel. Lo estamos haciendo. Para eso fuimos llamados, dice la palabra, para eso fuimos apartados. Y para eso fuimos hechos real sacerdocio también. Y esto de sacerdote no solamente queda aquí. Yo le voy a mencionar unos versículos, no lo busquen, anótelo si quieren porque lo voy a ir mencionando. Apocalipsis 1.6, y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. El 5.8 Apocalipsis, y cuando hubo tomado libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso con las oraciones de los santos. Y dice 9, y cantaba un nuevo cántico: digno eres de tomar el libro, abrir su sello, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos redimió, nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dice el 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y dice en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, eso es lo que nos hizo a nosotros. Ahora, cumplir
esa investidura que el Señor nos dio, es la cuestión si lo estamos haciendo. Porque eso fue lo que nos hizo. Interceder por los que no conocen al Señor, traer los pies a aquellos que no conocen al Señor, es nuestro deber. Porque un sacerdote es intermediario entre Dios y el hombre. Así que preguntarse si estamos cumpliendo con esa labor. A nosotros se nos ha dado esa responsabilidad. Si dice 2 Corintios 5, 18 al 20. Vamos a buscar ese así rapidito, por favor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De quién? Entre el hombre y Dios. El ministerio de la reconciliación, porque cuando él habla aquí ya es porque ya había sido reconciliado, pero nos dio ahora que nosotros sigamos esa labor de reconciliación. Que Dios estaba con Cristo, en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a los sacerdotes, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo reconciliar con Dios. Como si Dios rogare por medio de cada uno de nosotros. ¿Qué cosas? La importancia, porque si de repente a nosotros no nos duele a alguien que pueda fallecer y se va sin el Señor, al Señor sí. Al Señor sí. Y por eso es que no escatimó aún dar su propio Hijo por cada uno de nosotros. Y tú, amigo y amiga, que vas a escuchar esta prédica, si tú no has recibido, tú no has llegado a los pies de Jesús, si tú no has reconocido que eres pecador o pecadora, si tú no has confesado tu pecado, si no te has arrepentido, entendiendo que has pecado en pensamiento, en palabra, en acción, delante de Él, pídele perdón, arrodíllate, pídele perdón, hazlo con entendimiento. Y dice la palabra, pues, que Él te limpiará de todos tus pecados y te dará el regalo de la vida eterna. Dice entonces, una propiedad intelectual celestial aquí del perfume. Dice en el 30, 31, 32, y hablará a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otra semejante, conforme su composición. O sea, no vas, conforme a esa composición no va a ser algo semejante, porque dice, santo es, y por santo lo tendréis vosotros, no haréis otro semejante, santo es. Ahora, esa imitación, ¿a qué podía venir? Porque el Señor veía más allá de lo que puede ver cada uno de nosotros. Bueno, el hecho de que pudiera imitar algo, la desobediencia, de repente no identificarme con el olor, a lo mejor pensar en mi propia opinión, en el orgullo, pensar que puedo hacer algo mejor que eso, que lo puedo mejorar. El no entender su propósito, porque el propósito era lo que hemos visto en todas estas 2 semanas, consagrar tanto los utensilios, consagrar todo lo que he usado para el Señor, pero también, y eso incluye a los sacerdotes, y no darle otro uso que no era, otro uso aparte, cambiando el propósito espiritual divino por el carnal pecaminoso. Seguimos nosotros
encaminados en darle el uso que es a lo que el Señor nos ha dado, a la salvación. Porque nosotros debemos oler a ese perfume. Hemos tratado de cambiar ese propósito del Señor en nuestra vida a través de tratar de hacer cosas diferentes. Señor, tú me mandas a hacer esto, pero yo voy a hacer otra cosa. Señor, tú me mandas que perdone, pero mira, ¿cómo voy a perdonar en medio de toda esta situación? Mira lo que me hizo, no puedo. O Señor, tú me mandas que haga esto que te sirve y no lo hago porque no puedo ahorita, no tengo tiempo. O Señor, y trato de hacer otras cosas que el Señor no me ha mandado. Cambio lo que el Señor me manda por mi voluntad. Cambio lo que el Señor me manda por hacer lo que yo creo y lo ajusto, pero muy bien ajustadito, y algunos que son expertos en eso. Y lo ajusto a lo que yo quiero, a mi voluntad. Y por eso nuestra vida deja de ser consagrada para el Señor cuando hacemos eso. Por eso el perfume se llena de una mosca. Por eso el perfume deja de oler como debe oler a Cristo y comienza a oler a lo carnal, a lo muerto, y no a Cristo. Santo es y por santo lo tendréis. Este puede ser el meollo del gran problema de hoy en día de muchas iglesias. Eso no quedó allá en Éxodo. Eso hoy se puede repetir día a día. Lamentablemente. Y para terminar ya, el 33. Cualquiera que compusiera un ungüento semejante y que pusiera de él, sobre extraño, será cortado de su pueblo. ¿Qué nos llama esto? Y aquí lo podemos comparar. No pone nada diferente. Le voy a contar que lo leímos, el caso de Nadab y Abiú, ¿se acuerdan? Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón. Hijos de Aarón consagrados para servir al Señor. Y ellos, yo no sé qué le pasó, qué tapón se le fue allí, que ya el Señor había dicho, hagan esto del altar, todo lo que toque el altar, todo lo que toque los utensilios, todo lo que toque ellos, una vez consagrado con el perfume, va a ser santo, todo lo que toquen ellos. Y eso incluía el fuego del altar también. Por eso que se habla hoy en día de fuego santo. El fuego santo es el fuego del altar. Y entonces llegaron ellos en el Levítico 10:1. Dice, Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. En el 16:12, para que no quede duda, dice, después tomarás un incienso lleno de brasa de fuego del altar. ¿De dónde? Brasa de fuego, ¿de dónde? Del altar. Era allí que tenían que tomarlo. Y su puño lleno de perfume aromático molido lo llevarás detrás del velo y pondrás el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube de perfume cubrirá propiciatorio, que está sobre el testimonio, para que no muera, pero tenía que ser el altar. Y llévense también el número 1646, que nos dice también lo mismo. Así que tenía que ser del altar. Y Nadab y Abiú, ese pequeño, vamos a llamarlo, pero gran detalle delante de Dios, porque nosotros lo podemos considerar un pequeño detalle, pero delante de Dios no hay pecado pecado pequeño. Todo pecado es grande. Todo. Una vez yo estaba viendo cuál era el pez más grande, y yo no me acuerdo cuál era. Entonces decían lo largo, lo cuánto pesaba y todas estas cosas inmensas, no me acuerdo cuál era. Y entonces también vi cuál era el pez más chiquito. Y el más chiquito es una cosita mínima, chiquitica. Pero ¿sabe? El más chiquitico y el más grande, los dos le decían pez.
Los dos eran pez. Así el pecado. No importa lo chiquitico que tú piensas que es. Ah, porque fulanito también hizo esto. Fulanito y fulanita le darán cuenta al Señor a su tiempo. La cuestión es tu vida. Nuestra vida como está delante del Señor. Hoy en día hay tanto fuego extraño, muchas iglesias también que han convertido la palabra y la han llenado de cosas que están bien distorsionadas de la palabra del Señor. Nada que ver con la palabra del Señor, porque la palabra nos advierte que ni añadiremos ni disminuiremos de ella. Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y hoy en día está pasando eso, ese fuego extraño también en muchísimas iglesias. Y al ser extraño, no es un fuego que ha sido santo, un fuego consagrado para el Señor. Así que bueno, terminamos. 34 a 37, dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático, incienso puro de todo igual peso, y hará de ello el incienso. Un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y ponerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima, como este incienso que harás. Vuelve a hacer énfasis: no os haréis otro según su composición, que será cosa sagrada para Jehová. Y el 38, y cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, ni siquiera para usarlo, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. ¿Estamos claros, hermanos, con la palabra del Señor? Somos llamados y apartados por el Señor, somos hechos sacerdotes por el Señor, debemos oler al Señor, a eso estamos mandados si Cristo vive en nosotros. Y dice la palabra que Cristo es olor fragante para el Padre, y Cristo mora en nuestra vida. Nosotros también debemos salir, ese perfume, ese aroma del Señor debe salir de nosotros, y algo que deben a los demás impactar, porque la Biblia dice que los demás están muertos. Así que no deben oler muy bien lo que no son del Señor, espiritualmente hablando. Para el Señor no deben oler muy bien. Nosotros, grato olor, porque el Señor nos huele a través de Cristo, de nuestro amado Señor. ¿Cómo queremos oler nosotros? ¿A quién queremos oler? Según el Corintios nos dice, porque 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esto es ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida, y cada quien escoja como quiere oler. Amigo y amiga, ¿cómo quieres oler tú? Si es en Cristo, vas a oler, vas a hacer agradable tu vida al Señor. Así que, mis hermanos, la palabra del Señor nos habla más hoy en día, que estamos viendo tantas cosas. Hoy en día que todos estos acontecimientos mundiales nos habla que la venida del Señor está cada vez más cerca. Y hay algunos que dicen: pero que siempre se dice eso. Sí, pero es que cuando se dijo estaba un poquito más lejos, ahora está más cerca. Y así será mañana, a lo mejor se nos viene mañana, pero está más cerca. Y hay que ver cómo están las cosas para darnos cuenta que es así. ¿Qué es de nuestra vida en estos momentos? Porque si para algo somos muy buenos, es para: Señor, necesito que me ayudes en esto. Pero, mi hermano, nuestra vida está andando conforme a la voluntad del Señor, está andando como el Señor demanda. ¿Por qué no hacer esa reflexión? ¿Por qué no dedicar tiempo en eso y discernir cómo está mi camino ahorita? ¿Cómo ando mi vida personal, en el hogar, en donde me movilizo, en el trabajo, en el estudio, en la universidad, en el liceo, con los vecinos? ¿Cómo estamos? Es una elección de cada quien.
Cada quien decide. ¿Conforme a qué quiere oler? ¿Qué fragancia quiere vivir día a día delante del Señor? Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Y pidámosle al Señor que en esas áreas que no podemos, el Señor esté allí orando y orando. Señor nuestro, aquí estamos delante de ti, Señor. Dándote gracias primeramente por tu bendita palabra hermosa, Señor. Porque vemos con tanto cuidado que tú nos tratas, Señor bendito. Con cuánto cuidado, Señor, nos llamaste. No solamente nos limpiaste de nuestros pecados, sino que nos perfumaste a través de Jesucristo. Nosotros no podemos entender porque quizás no llegamos a entender tan grande amor que tienes tú para cada uno de nosotros. Que podamos tomarnos un tiempo de discernir sobre estas cosas. A veces generalizamos mucho lo que tú has hecho por nosotros, pero no meditamos en ello, no desglosamos todas aquellas cosas, Señor, dadas con la salvación, que son tantas y que están allí todos los días de nuestra vida, Señor amado. Te pedimos perdón si no estamos caminando como tú demandas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si no es Cristo quien está gobernando nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, si es nuestra carnalidad, si es nuestro yo orgulloso allí, guiando nuestro corazón, Señor, a tropiezos, tropezando de lado y lado, saliendo del camino. Te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en la parte que puedas tú ayudarnos, porque es una decisión de cada quien y tú no vas a decidir por nosotros. Tú quieres que te busquemos, pero el accionar depende de cada uno. Ayúdanos a entender lo que somos y que podamos cumplir con esa responsabilidad que tú nos has dado también, Señor. Como sacerdotes tuyos, escogidos por ti y para ti, te lo rogamos, bendito Rey. Que los demás puedan ver, Señor, ese olor saliendo de nuestras vidas, esa luz que también habla tu palabra, esa sal que habla tu palabra, Señor, en un mundo que está en un caos profundo, Señor bendito, y que huele a muerte. Ahora más que nunca, Señor, este país, este mundo necesita que tus hijos cumplan con el rol que tú le has dado, Señor bendito. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos todas las cosas. Nos dejamos a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordad siempre, mis hermanos, siempre he dicho, como David hacía, recordad siempre lo que el Señor hace y que nuestro corazón nos lleve, nuestra vida esté alineada con la voluntad del Señor.